Bien, hoy tengo el gusto de presentar a Ana Ayuso, que es investigadora senior para América Latina en el CIDOP de Barcelona y profesora de Derecho Internacional Público en la Universidad Autónoma de Barcelona, universidad en la que ella hizo su doctorado. Las líneas de investigación de Ana son la gobernanza global y la agenda de desarrollo, regionalismo e interregionalismo y las relaciones Unión Europea-América Latina. Bueno, lo primero, Ana, bienvenida y muchísimas gracias por apoyar este programa del área de ciencia política de la Universidad de Salamanca, Los retos de la política. Un placer, me gusta estar con vosotros. Bueno, pues ya sabes cuál es la pregunta. En tu opinión, y por ahí vamos a comenzar nuestro conversatorio, ¿cuáles son los retos de la política hoy? Bueno, ya se han dicho, estaba viendo algunos previos anteriores y ya no sé, no va a poder ser muy original, pero bueno, yo creo que básicamente lo que tenemos es una crisis de representación democrática que ha derivado en una crisis de legitimidad de las instituciones, ¿no? Y esto va acompañado pues, de un deterioro de la vida pública. Ya se ha hablado, ¿no?, de los sistemas de partidos, ¿no?, que han estallado, hay una fragmentación cada vez mayor, una polarización de la vida, no solo política, sino que deriva en una polarización de la vida social, ¿no? Una crisis de la cohesión social dentro de los países. Y eso tiene que ver con pues, una percepción por parte de la ciudadanía de que los representantes, las élites gobernantes, pues no actúan en interés general, sino en interés propio, ¿no? Hay un uso partidista de las instituciones y con eso pues, se ha generado un desapego, ¿no?, de la ciudadanía con las instituciones. Si a eso le añades un elemento de deterioro también, ya casi diría moral, que hace referencia a la corrupción, ¿no?, que hay en general, ¿no? Quiero decir, en algunos países más, en otros menos, pero hay una crisis también que afecta a las instituciones en la falta de credibilidad, ¿no? Y junto con ello, le añades una pizca de crisis económica que deriva en crisis también social, ¿no? Pues ahí tenemos una situación de deterioro en general de esa cohesión social. Un poco hay una ruptura Sí. de los valores centrales, ¿no?, en los que se basaban los sistemas democráticos. Y eso se refleja pues un descrédito de la propia democracia, ya no solamente de las instituciones, sino de la propia democracia. Entonces hemos estado viendo ya cómo el Latinobarómetro, por ejemplo, ha ido reflejando una pérdida de confianza en la democracia, que en algunos países está por debajo del 50%, pero es que estaba viendo el otro día en un proyecto que tenemos europeo sobre democracia también, que en Europa ya estamos a niveles por encima del 30% de desapego de la ciudadanía con la democracia. Entonces estamos hablando ya de un fenómeno global de pérdida de credibilidad, que se transforma, ¿no?, en una crisis de lo que se llama el orden liberal, ¿no?, y que funciona desde el nivel nacional, pero también a nivel global, ¿no? Y eso pues afecta, yo creo, a los pilares, ¿no?, un poco de los sistemas. Ya no es un tema del sistema democrático, de las bases, los fundamentos de la convivencia social y política dentro de los países. Sí, y en tu ámbito de investigación, el ámbito de la gobernanza global, esto es especialmente significativo, ¿no? Parecía que íbamos hacia un mundo mucho más gobernable a finales del siglo pasado y esto parece que no es así, ¿no? Sí, se hablaba en aquel momento del fin de la historia, ¿no?, de que ya habíamos llegado a un consenso, ¿no?, internacional, y que se apuntalaba a ese orden liberal que ahora justamente está totalmente cuestionado, ¿no? Se habla de un ocaso, ¿no?, del orden liberal sostenido, ¿no?, digamos, en la hegemonía de los Estados Unidos en ese momento, pero que venía, ¿no?, de unas estructuras, un sistema que se había establecido con un orden más o menos
global basado en la Organización de Naciones Unidas, pero todo eso está en crisis, ¿no? Un crisis que se plantea desde muchos sectores, ¿no? Porque se plantea tanto desde los propios, desde el propio núcleo de gobernanza actual, ¿no? Digamos, desde Estados Unidos, que era sobre todo en la época de Trump, pero todavía también en muchos sectores hay una desvalorización, ¿no? Del multilateralismo. Y se plantea y se cuestiona también desde lo que se ha llamado lo que es el sur global, ¿no? Que reclama cambios, ¿no? En esa estructura institucional que viene, digamos, de ese, digamos, periodo postcolonial, pero que todavía refleja, ¿no? Un orden, un, un reparto del poder, ¿no? Desigual, ¿no? Pero tampoco hay una alternativa clara. Entonces tenemos el ocaso, ¿no? de una gobernanza global que ha sido ineficiente, ¿no? En dar respuestas a las necesidades. Lo tenemos en varios aspectos, ¿no? Por ejemplo, el más evidente ahora mismo es la crisis de la agenda de seguridad, ¿no? Que hemos visto que las propias potencias que eran las encargadas, ¿no? de sostener ese sistema de seguridad son las que lo están violando, ¿no? de manera clarísima en el caso de Rusia con Ucrania y en el caso de Estados Unidos con el apoyo de Estados Unidos a las acciones de Israel en Gaza, ¿no? Por lo tanto, estamos viendo que ese orden, ¿no? Ha desaparecido, está minado desde el principio, pero tampoco tenemos alternativa, ¿no? No sabes cuál es la alternativa a esa situación. Pero no solamente es en el ámbito de la seguridad, que es muy importante porque es un descrédito, digamos, de esa institucionalidad, sino también en el ámbito, por ejemplo, de la agenda de desarrollo, ¿no? Que también es un puntal de la gobernanza global, que se supone que Naciones Unidas iba a contribuir, ¿no? A una agenda de desarrollo que hiciera que las desigualdades en el mundo fueran desapareciendo, se fueran difuminando y que hubiera pues más inclusión, ¿no? y mejoras, ¿no? En los países del sur. Eso no está ocurriendo así. Lo que hemos visto en los últimos años es que la famosa Agenda 2030, que teóricamente en el 2015 se acordó para todos, pues está retrocediendo. Y está retrocediendo no en cualquier cosa, sino en temas como pobreza y desigualdad, que se está incrementando alrededor del mundo. Y también, digamos, hay una falta de legitimidad o de credibilidad de las instituciones de Naciones Unidas en el sentido que tampoco son capaces de dar respuesta a los grandes problemas de la humanidad, el cambio climático, ¿no? O sea, no hay herramientas realmente para hacer frente a esos temas. Lo vimos, por ejemplo, con la pandemia, ¿no? La incapacidad, como al final fueron los estados, cada uno por su cuenta, que hizo lo que pudo al final. Digamos, sí que se recurrió a Naciones Unidas, pero inicialmente no hubo una respuesta efectiva. Se tardaron un año, por lo menos, en tener las herramientas para dar esa respuesta. Pues todo eso ha generado una situación de crisis y de un poco de desorientación de hacia dónde va, ¿no? el sistema, y afecta pues a la gobernabilidad del sistema. De eso es muy consciente el secretario general de Naciones Unidas, ¿no? Que lo dijo en la última Asamblea Sí. General. Él dijo que estamos en un punto de inflexión en que si no vamos para adelante, iremos para atrás, ¿no? Y un poco pero hay que ver cómo se recrea eso que el mismo secretario general ha hecho, el contrato social, ¿no? El contrato Claro. social que se ha roto. El contrato social se ha roto tanto a nivel nacional, ¿no? Como a nivel internacional. Claro, pero Naciones Unidas además responde a una arquitectura institucional de hace casi ya 80 años. El número de países se ha multiplicado de su momento y la población mundial igual. Y también los problemas, como estás relatando, ¿no? Entonces, es el momento, ¿no? de acometer algo que parece, que se muestra como que es casi imposible, ¿no? Que es una reestructuración de esta estructura, ¿no? Internacional que pueda velar por el orden global, por la gobernanza global, ¿no?
Sí, de la reforma de Naciones Unidas llevamos hablando muchos Claro, años. claro, Todos los secretarios generales de Naciones Unidas han iniciado la reforma de Naciones Unidas. Lo que ocurre es que al final quienes tienen que aprobar la reforma son los estados, ¿no? Y hay algunos estados en concreto que son más reacios, ¿no?, a aprobar esas reformas que serían necesarias porque esas reformas van en contra de sus propios privilegios, ¿no? De hecho, es esto, la reforma que está planteando ahora el secretario general, él dice que ya no es una reforma, ¿no?, que es una refundación en realidad, que hay que exacto, exacto. repensar, repensar un poco las bases, ¿no?, de cuál va a ser esa nueva organización o ese nuevo mecanismo, ¿no?, de resolver los conflictos y de apostar por cómo responder a esos retos globales que se nos acercan. El problema es que no hay voluntad política de avanzar, esa es la verdad. Unos porque les favorece el sistema y otros porque tampoco ofrecen unas alternativas claras, ¿no? Porque el sur global, que metemos todo en el mismo paquete, sin embargo, entre ellos también tienen diferentes visiones y diferentes aproximaciones. Y, pueden están de acuerdo en algunas cosas y sobre todo están de acuerdo en que el actual sistema no responde a la realidad de la sociedad internacional actual, pero no hay tampoco una alternativa clara, ¿no? Y hay también posiciones Sí, de competencia entre ellos. Entonces estamos en un incremento de esa competencia geopolítica, ¿no?, que hace que sea difícil llegar a los consensos necesarios para realmente establecer las bases, porque lo importante es tener unas bases consensuadas, las que todo el mundo esté de acuerdo. claro. Eso tanto en el nivel internacional como en el nivel nacional. Si no tienes esas bases, no tienes las capacidades, la posibilidad de generar las herramientas que consigan dar respuesta a las necesidades globales y a los conflictos, pero los conflictos van a estar siempre, ¿no? La verdad es cómo se resuelven esos conflictos. En estos momentos lo vemos que los conflictos se están resolviendo de manera unilateral. Sí. Hemos vuelto, digamos, estamos volviendo atrás, ¿no? Me gustaría, Ana, en la segunda parte, centrarnos en América Latina, ¿no? En dos temas que tú trabajas bastante, que es el tema del regionalismo, ¿no? ¿Qué pasa con la voz de América Latina? ¿Qué pasa con la posibilidad de que América Latina pueda tener una capacidad de hacerse escuchar de manera más sonora y de manera, por supuesto, más coordinada, más unificada? Bueno, en América Latina ha habido muchos intentos, ¿no?, de buscar esos consensos. La verdad es que en estos momentos no es el mejor momento del regionalismo, hay que decirlo, ¿no? Hace 2 décadas atrás vivíamos un auge del regionalismo, ¿no? Habían procesos antiguos que venían de atrás, ¿no?, como Mercosur o como la Comunidad Andina, como el Mercado Común Centroamericano. Algunos de ellos todavía sobreviven, pero con problemas internos. Y el problema es que esa polarización de la vida política se ha apoderado también de esos mecanismos de integración. Y los mecanismos de integración no son más que mecanismos de segundo nivel, ¿no? Si tú no tienes las bases de las estructuras Ujú. políticas de los estados que funcionen, es muy difícil que también funcione a nivel regional y que eso además tenga impacto a nivel global, ¿no? Y es lo que ha estado ocurriendo durante estos años. Parecía que después de un periodo de alta polarización en el que se dividieron, ¿no?, digamos, los pues alinearon de manera diferente los países entre aquellos más cercanos digamos, al socialismo del siglo XXI, que se llamó en su momento, o digamos, unas posiciones más de izquierda, ¿no? Que fue polarizándose, ¿no? Se fue escorando Sí, y extremando. Y por otra parte, los países que generan lo que se llamó el Grupo de Lima, ¿no?, que se autocalificaron por oposición al otro, ¿no? Entonces teníamos un enfrentamiento que acabó con algunos de los intentos y de las apuestas regionales, como fue UNASUR, ¿no? UNASUR
fue una experiencia muy interesante, yo creo, ¿no? De ir acercando a América del Sur, que vivía pues, fragmentada, ¿no? De intentar hacer Tuvo unos primeros años muy interesantes, pero acabó con ella la polarización, justamente, dentro de la región. En estos momentos, el retorno de Lula, que fue uno de los artífices de Sanasur y también tuvo un gran papel de líder en la creación de la CELAC, ¿no? Aunque la CELAC viene de atrás también, Sí. no fue tampoco una creación, sino que fue una evolución de algo que venía de largo. Pero sin embargo, yo creo que en estos momentos, quiero decir, no existe el consenso suficiente como para que realmente podamos avanzar. Lo máximo que podemos conseguir ahora es que se sienten juntos a la mesa y que traten de buscar soluciones, digamos, o por lo menos acercamientos por lo menos a los conflictos y a digamos, a los retos más inmediatos, ¿no? Pero es una pregunta que yo el otro día lanzaba en un seminario que estábamos discutiendo entre mismo de la democracia en América Latina. Y es que hasta qué punto puede prosperar la integración regional o el regionalismo, la cooperación regional, en un contexto no democrático frente a países democráticos. Es decir, Sí, ¿se puede hacer un regionalismo realmente viable si no se tienen unos consensos mínimos sobre los valores básicos claro. de convivencia? No, no, evidentemente ese es el gran obstáculo, ¿no? Para el progreso, ¿no? También se ha dicho en algún momento la falta de un liderazgo, ¿no? En ese sentido, Hugo Chávez fue ese líder, ¿no? Que apostó y se la jugó todo por un determinado, por una visión bolivariana, etcétera, de la integración, pero que tuvo ese liderazgo, lo tuvo frente a sus pares ideológicos, pero también a la gente que se oponía ideológicamente al chavismo, ¿no? Y sin embargo, eso hoy parece que no existe. Lula no da la impresión de que sea la persona que pueda retomar la bandera de la integración. No, sí, efectivamente, es que no existe un proyecto común. Ese es no existe liderazgo porque tampoco existe un proyecto común. El liderazgo se construye generando consensos, no enfrentando, digamos, Claro, posiciones. Si no consigues crear, ¿no? Generar esos consensos, ese contrato social, un poco, que se tiene que clama el secretario general para Naciones Unidas, que también se reclama a nivel nacional y que es necesario para que funcione también una integración federal regional. En Europa también hay tensiones a causa de eso, ¿no? Sabemos que el liberalismo también está surgiendo en Europa y eso está dificultando, poniendo en cuestión, digamos, y tensionando la integración europea. En países con instituciones más débiles aún, pues es todavía más complicado, ¿no? Avanzar si no pones un poco las bases. Por ejemplo, es muy difícil compartir políticas y compartir recursos si no confías en tu socio, si no claro. confías en que funcione, si no confías en que use los recursos si no confías en que va a cumplir las reglas que has establecido. Entonces, esa falta, ¿no? de credibilidad en los socios son las que generan que no se avancen los proyectos. Se mantienen aquellos en los que hay un interés, ¿no? Un interés económico, en mantenerse, en que hay unas ganancias, por así decirlo, y que no afectan a los intereses propios. Pero no se avanza en aquello que requiere de que realmente hay elementos de solidaridad, ¿no? Y lo que vemos es todo lo contrario, un resurgimiento del nacionalismo que erosiona, ¿no? Esa idea de avance hacia una acción común, ¿no? De acuerdo. Ana, los analistas dicen que el año 2023 fue un año bueno para las relaciones entre Europa, la Unión Europea y América Latina. ¿Estás tú de acuerdo o lo matizas ese optimismo?
digamos que yo creo que hubo cosas buenas, ¿no? Creo que sí, que en general, si lo comparamos con lo que veníamos, ¿no? Es decir, con lo que venía de atrás, creo que ha sido bueno porque la presidencia española del Consejo de la Unión Europea ha apostado, ¿no? por impulsar esas relaciones, se ha conseguido celebrar una cumbre que no se hacía desde el 2015, entonces eso es una buena noticia, ¿no? Que se haya conseguido reunir a todos, que se haya un poco relanzado esa idea de que hay intereses comunes, de que podemos avanzar juntos. El problema es que se ha acabado la presidencia española y vamos a ver qué queda de eso, ¿no? Uh, porque ahora hay que impulsarla con recursos, con proyectos, y eso requiere que se mantenga de alguna manera el impulso político. Tenemos también a la vuelta unas elecciones, ¿no? Unas elecciones europeas que supondrán un cambio en la comisión, una comisión que ha ido en el ámbito exterior liderada por Josep Borrell, que también es una persona que ha apostado por fortalecer esas relaciones, pero no se han conseguido hitos realmente importantes que supongan un cambio de las estructuras, ¿no? Se habla que sí, que se dice que se va digamos, a fortalecer el sistema institucional para mantener el sistema de cumbres, pero no se dice cómo. Y sobre todo yo creo que digamos, el gran fracaso de esta apuesta que se hizo ha sido la incapacidad de llegar a firmar el acuerdo de la Unión Europea con Mercosur. Creo que Está eso ha claro. sido un fracaso que muestra también pues, las discrepancias, ¿no? Que hay incluso dentro de la Unión Europea, ¿no? Ahí está muy claro que hay algunos determinados países que han impedido, ¿no? Que se avanzara cuando ya estaba todo prácticamente cerrado y que sin embargo han puesto trabas, ¿no? Han frenado el llegar a cerrar ese acuerdo. Y es una ventana de oportunidad que yo creo que se ha cerrado ahora, porque con las elecciones tendremos que esperar a la próxima comisión. Salvo un milagro, salvo que vea un milagro, cosa que yo no confío, creo que vamos a tener que esperar. Y eso genera, yo creo un cansancio, ¿no? El propio presidente de Paraguay, que fue el que recogió, digamos, la, la, la presidencia pro tempore de la CELA, bueno, de Mercosur, perdón, lo dijo, bueno, si ustedes no están por la labor, pues nosotros vamos a buscar aliados en otros sitios. Y obviamente esos aliados están al otro lado, no en el Atlántico, sino en el Pacífico. El Pacífico. Exacto. Y dos cuestiones ya para ir terminando. El papel de España como presidente, llevando la presidencia del Consejo durante el segundo semestre del año pasado, ¿fue importante para América Latina, como se ha dicho, o tú tienes tus reservas? Bueno, para América Latina yo creo que había interés, ¿no? En general, yo diría que sí que había un interés, pero va por barrios, ¿eh? Digamos, algunos países estaban más interesados que otros países, ¿no? Yo creo que sí que algunos que en algunas cosas en América Latina se ha valorado positivamente, digamos, que se haya hecho ese esfuerzo, ¿no? Y por, por impulsar no solamente la cumbre, sino algunos proyectos y programas, digamos, que iban acompañando el Pacto Verde, ¿no? Como por ejemplo el Global Gate, pero sí que es verdad que yo creo que también hay una conciencia de los límites de la capacidad de España de liderar ese proceso. Si el resto de Europa no está, digamos, apostando en la misma dirección, es muy difícil avanzar, ¿no? Y bueno, yo diría que el papel es importante y España tiene que seguir jugando ese papel porque si no, no lo hará nadie más, pero lo que tiene que intentar es convencer a más países, ¿no? Que se embarquen en esa y en la necesidad de recuperar de alguna manera el diálogo con América Latina, porque ya ven,
normalmente siempre hemos dado por supuesto que compartíamos esos valores, ¿no? Y que éramos aliados digamos, en la defensa del multilateralismo. Pero a la hora de la verdad, cuando hablamos eso de la reforma de Naciones Unidas, vemos que las posiciones son iguales. Cuando hablamos de la guerra de Ucrania, tampoco las posiciones son iguales. Y eso hay que asumirlo y abordarlo, yo creo, porque esconder las discrepancias no sirve de nada, sino que al revés, quiero decir, lo que tenemos es que poner sobre la mesa cuáles son las diferencias y ver en cuáles de ellas se puede avanzar. De acuerdo. Bueno, China, y es el último plato fuerte que te dejo. ¿Cuál es el escenario de las relaciones de China y América Latina? Bueno, China ya está allí, que decir, China forma parte ya de los actores importantes, digamos, dentro de América Latina. Y China es la que ha estado desplazando a la Unión Europea, en parte por culpa de la propia Unión Europea, ¿no? Cuando la Unión Europea se niega a negociar esos acuerdos con Mercosur, o cuando la Unión Europea, pues, no, digamos, no apoya con recursos y con inversiones la presencia de América Latina, pues entra China, que es una potencia global y que está decidida, ¿no?, a tener un papel global y que ha ido buscando generar alianzas, ¿no?, dentro de la región y que lo ha conseguido en muchos países, ¿no? Para muchos países China es ya el primer socio comercial, pero el problema no es solo China, sino para la Unión Europea. Puedes convivir, ¿no?, con los intereses chinos y los intereses europeos. El problema es que se ha generado una competencia entre Estados Unidos y China que también se juega dentro de la región y que también afecta tanto a América Latina como a Europa, que se ven en algunos casos en la necesidad de elegir, ¿no?, entre uno y otro, y eso genera tensiones, ¿no? Y ahí es donde sí que yo creo que se podrían alcanzar, digamos, alianzas entre la Unión Europea y América Latina para tratar de evitar ser arrastrados hacia esa competencia y al revés, generar relaciones que busquen generar espacios de autonomía, ¿no? En Europa se habla, ¿no?, de la autonomía estratégica, en América Latina también se habla de el no alineamiento activo, ¿no? Son procesos, ¿no?, de intentos de buscar un espacio, ¿no?, en esa gobernanza global que evite entrar en esa competencia entre las dos grandes potencias, evite esa polarización que se está dando también a nivel internacional. Perfecto, Ana. Pues muchísimas gracias. Con esto concluimos nuestra conversación. Ha sido un gustazo, como siempre. Gracias de nuevo y seguimos en contacto. Muchas gracias y seguiré atenta a tus programas que son muy interesantes. Un abrazo.